Gracias, señor presidente. Allá por marzo presentaba en la media hora previa la situación que vivimos los docentes durante la pandemia en el 2020, que tuvimos que ver, que tuvieron que ver con afrontar problemas presupuestales, tecnológicos, en lo emocional, en lo vincular, de los cuales todos están enterados, o por lo menos mi cometido en ese momento fue que se enteraran. Pero además comenzamos el año con los recortes de horas docentes, tanto en los liceos como en ciertos programas en las escuelas, la representación de los docentes en los consejos, entre otros. Estamos actualmente en el mes de agosto, a solamente 4 meses de terminar el año. Y estas situaciones a nivel educativo, por supuesto, no se han cambiado, sino que por el contrario, se han acrecentado aún más y han aparecido nuevas. Es por eso que al día de hoy la educación pública de nuestro país tiene 5% de pérdida de salario real, no hay negociación colectiva, las escuelas están en emergencia por falta de auxiliares, recortes en la alimentación escolar, en el 2020 se destinaron 200 millones menos, hay recortes en los programas de maestros comunitarios y otros. Recorte de 40.000 horas semanales de clases perdidas en secundaria, de las cuales 1.137 corresponden a Canelones. Tanto que el gobierno habló de la ciencia y la tecnología, realizó un recorte importantísimo el año pasado en esta área y en esta nueva rendición de cuentas no hay un peso para la ciencia, la tecnología y la innovación. No hay recursos para la UTEC. Los estudiantes que están cursando las carreras hace unos pocos años no saben si van a poder terminarlas, ni hablar de la creación de nuevos centros que estaban pensados. En un año donde solo el 40% de los estudiantes logró sostener la educación, según datos de la ANEP, el gobierno se jacta de que este organismo, la ANEP, ahorró 600 millones de pesos, que evidentemente surgieron de todos estos recortes anteriormente mencionados. ¿Por qué se realizaron estos ahorros si se necesitaba este dinero en otros sectores? ¿En qué fueron abocados dichos ahorros, o mejor dicho, en qué serán volcados? Tengamos en cuenta que 120.000 uruguayos cayeron por debajo de la línea de pobreza el año pasado, y 35.000 de ellos son niñas y jóvenes. Y continuamos escuchando el relato que pretende explicar todos estos problemas con la pandemia, intentando minimizar las decisiones políticas del gobierno. Y en este relato también se debe dejar de atacar a los docentes como los responsables del deterioro del sistema educativo. Tuvimos hace un mes aproximadamente el cuestionamiento hacia nuestra libertad de cátedra, diciendo que se debía crear una comisión para revisar los textos que se trabajan, poniendo en duda la función de los docentes, los contenidos y las metodologías de trabajo, poniéndonos en un lugar de meros transmisores de conocimiento, de adoctrinadores de los saberes, subestimando ampliamente el proceso educativo en sí, donde ambos involucrados, alumnos y docentes, son seres pensantes, reflexivos, conscientes y con capacidades de análisis y decisión personal, donde cada uno realiza procesos diferentes y complementarios. Crear un organismo que controle qué vamos a decir los docentes, cómo y con qué, es echar a la basura la concepción de laicidad. Vamos a empezar entonces con prohibiciones absurdas y que ponen en cuestión también el rol de los inspectores, que son los que conocen cómo trabaja el docente, cuáles son las mejores formas y las mejores estrategias para llevar a cabo un proceso educativo, pero no con un rol de juzgar y reprimir, esto sí o esto no, esto está prohibido o esto está aceptado, sino con un pienso entre pares que tiene que ver con las realidades de ese lugar en ese momento determinado. En estos días otra vez se nos cuestiona sobre la alimentación, que dejamos a los niños sin comida en los días de paro, que es un derecho que tenemos, que los primeros perjudicados económicamente somos nosotros. Se nos cuestiona cuando los docentes debemos atender los comedores cuando no es nuestra responsabilidad, que implica quedarse fuera de hora y que no se nos paga, sacando por supuesto de esto las escuelas de tiempo extendido y las escuelas de tiempo completo, que son horas extras. ¿Y en qué trabajo las horas extras no son remuneradas? Los docentes lo hacemos, pero no nos corresponde. No corresponde que por protocolo sanitario debamos hacer más de un turno dentro de los comedores, quitando también tiempo pedagógico para poder cumplir.
¿Debe la escuela tener que hacer malabares con 28 pesos por niño para comer? ¿Tener que contabilizar día a día los que asisten y entregar la comida justa? Estamos hablando de 28 pesos, lo que no alcanza ni para un refuerzo en la panadería. Deben ser los directores los que controlen estos gastos del comedor, que sean como contadores de las instituciones, que se agarran la cabeza haciendo los libros de caja donde no puede faltar ni un punto ni una coma. Parece ser que a pesar de todos estos inconvenientes y que actualmente la presencialidad se retomó a nivel general, podríamos hablar de que ya no tenemos problemas de conectividad, no tenemos problemas con los tickets de alimentación o las viandas, no tenemos los problemas del encierro. Los chiquilines volvieron a reencontrarse y a poder generar nuevos vínculos. Pero nos dimos cuenta de que los problemas continúan. Hay dificultades para establecer estos vínculos. Hay problemas de falta de entusiasmo, problemas de ansiedad, incertidumbre, miedos, problemas de depresión, sobre todo en los adolescentes y los más pequeños. Entonces nos preguntamos, ¿qué va a hacer el Estado para mitigar estos aspectos? ¿Qué medidas se van a tomar para que estas futuras generaciones logren recuperarse de esta pospandemia, sobre todo en los sectores más vulnerables y desprotegidos? Los centros educativos deben estar para educar, aunque hagamos de psicólogos, animadores, contadores, de madre y de padre, no lo somos. Las instituciones educativas deben contar con personal capacitado para atender a las demás necesidades que no son las meramente educativas. Sabemos que el fin último de la educación consiste en desarrollar todas las posibilidades de cada persona, consiguiendo su despliegue integral, la realización de todas sus potencialidades, tanto las más visibles como las que suelen quedar más ocultas. Pareciera claro, ¿no? Lamentablemente, esta definición que entendemos es la más coherente e inclusiva, que sostiene que las individualidades son diferentes en cada uno, se desmorona en parte por las nuevas modificaciones en los bachilleratos, retrocediendo décadas en la concepción educativa, donde se pretende eliminar las diferentes orientaciones y dejar solo sexto con 3 opciones, con la idea de que ingresen con determinadas capacidades básicas. Las competencias y habilidades de cada uno son diferentes y por ello que existen carreras diferentes, dependiendo de los gustos y las capacidades de cada persona. Pensar en el ingreso a la facultad o una carrera terciaria es todo un desafío e implica un proceso de aprendizaje en los últimos años del liceo, asociadas a ello. Pensar en quitar materias específicas es quitarle las herramientas a los chiquilines y hacerlos enfrentar a un nuevo subsistema con menos conocimiento y más desprotegidos. Porque la educación es responsabilidad de Estado, exigimos soluciones y no discursos. La educación es un derecho y se necesitan recursos para garantizar lo que precisa. ¿Qué precisan? Cargos docentes para reducir los grupos y mejorar los aprendizajes. Aumentar la cantidad de maestros comunitarios para acompañar y proteger las infancias. Aumentar los cargos de maestros de apoyo para fortalecer los aprendizajes inclusivos. Crear cargos de auxiliares de servicio para las escuelas y los liceos y que sean un espacio seguro y limpio. Asegurar que la alimentación escolar sea un derecho garantizado para todos los niños y niñas y adolescentes. Y recuperar el salario perdido del 2020 y ampliar los espacios de diálogo colectivo. En palabras de Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que se puede usar para cambiar el mundo. Y yo le agregaría que las luchas colectivas en las calles también pueden cambiar el mundo. Y con estas palabras quiero extender mi apoyo y solidaridad con los estudiantes de magisterio que fueron notificados y citados a declarar, ya que la policía, por orden del Codicen, accionó ante una pintada de muro de su propio centro de estudiantes, el cual se utiliza desde hace muchos años como soporte para escribir las reivindicaciones educativas. Lamentablemente se repite en este año y la libertad de expresión es nuevamente reprimida. Quisiera que mis palabras, señor presidente, sean enviadas a los sindicatos de la educación, la FUM, ADEMU Canelones y Montevideo, FENAPES, el Centro de Estudiantes de Magisterio, al Congreso de Ediles y a la prensa acreditada. Muchas gracias.